Buenas tardes, amados discípulos de Jesús. Esta semana damos gracias una vez más al Señor por permitirnos encontrar por este medio, recordando que ya que no nos podemos reunir en persona, aprovechamos las redes sociales para difundir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está retenida, no está en cuarentena, ella debe de avanzar. Y nosotros seguimos en la preparación de cómo ser un discípulo de Jesús. Tenemos la grande bendición de tener este libro, Fundamentos de la Fe Cristiana, por el cual el Señor está fundamentándonos en cuanto a los temas de importancia de la fe cristiana, lo que son la base de nuestra fe cristiana. Recordándoles también, jóvenes, y rogándoles que lo que nosotros hacemos simplemente es como una pauta, una guía de la lección. Ustedes en sus casas deberían de continuar con toda la lectura del libro, dado que aquí en este breve espacio no podemos leer completamente. Leer absolutamente toda la lección, revisar todos los versículos, ¿verdad? En la parte inicial tenemos la lectura bíblica, en la parte inicial, que son unos cuantos versículos, y en la parte del fin también lea más sobre el tema de esta lección. Revisar todos los versículos, jóvenes, porque esto es lo que nos va a fundamentar en la palabra de Dios. El tema de esta semana es la redención, parte 1, corresponde a la lección número 9. Entonces vamos a tomarnos un minuto para hacer una oración y a continuación desenvolver la lección. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Señor, te rogamos que en esta tarde tú nos acompañes a través de esta lección. Señor, edúcanos, instrúyenos, llénanos de sabiduría, llénanos de tu palabra, de tu presencia. Acompáñanos durante el tiempo que dure esta lección, Señor, guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos. Señor, queremos acercarnos a tu palabra con plena certidumbre de que tú estás con nosotros, que tú estás junto a nosotros, que tú nos guías, que tú nos enseñas, Señor. Confiamos en ti, en tu palabra, a pesar de todas las consecuencias, de todas las situaciones que están aconteciendo. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, te bendecimos y confiamos en que tu palabra nos va a afianzar cada día en ti, Señor, a creer y a confiar en tu persona. Gracias por esta tarde, Señor, guíanos en el transcurso de esta lección. Amén. Bien, jóvenes, al inicio de esta lección hay unas cuantas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál era el fruto prohibido en el paraíso? ¿Cuál fue el pecado original? ¿Cuál fue el resultado del pecado original? ¿Cómo llegó el pecado a nosotros? Soy bueno, honesto, trabajador, no mato, no robo, soy un pecador. Todas estas preguntas van a ser respondidas de acuerdo vayamos desenvolviendo la lectura. Pero yo quería iniciar, antes de entrar en la lección, a dar un pequeño significado de la palabra redención. ¿Qué es redención? Redención proviene de dos palabras. El prefijo re, que significa de nuevo, y emere, que significa comprar. Entonces, literalmente la palabra redención significa comprar de nuevo. Yo pregunto para ustedes, ¿ustedes serían capaces de volver a pagar un precio por algo que usted ya compró? Seguramente no. Nosotros por lo general tendemos a reclamar lo que es nuestro por cualquier medio. Pero el Señor no hizo eso. El Señor pagó un precio mucho más alto por aquello que ya le pertenecía. Y también, en un sentido figurado, la redención es liberar de un dolor, penuria o adversidad mediante una acción. Entonces, estos dos significados nos demuestran cuál es el valor que el Señor le da a la redención. Entonces, solo quería iniciar con esto para tener un concepto de lo que es redención. Entonces, ahora vamos a desenvolver la lectura. Por causa del tiempo no vamos a poder leer todo, pero vamos a ir dando pautas de acuerdo a los títulos que se desenvuelven. Entonces, el primer título que tenemos acá dice El hombre y los dos árboles.
¿Sabía usted? De hecho, usted conoce. Si usted ha leído el Génesis, el inicio, los días de la creación, ustedes conocen cómo se fue desencadenando toda la creación. Y en Génesis 2 leemos en los versículos 8 y 9, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, allí vemos cómo el Señor colocó el asunto en el huerto, ¿verdad? Él colocó el árbol de la vida en el centro del huerto. Frente al árbol, Él colocó al hombre. Pero allí también había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera gráfica podemos entender que Adán estaba en medio y los dos árboles estaban a sus costados. Y él tenía una elección que hacer, ¿no? Él estaba en medio de los dos árboles con una gran elección sobre sus hombros. Lamentablemente, como ustedes conocen, al final el hombre terminó eligiendo de manera inadecuada. Entonces, ¿por qué? Usted se ha preguntado por qué los dos árboles, cuál es el significado de los dos árboles. Entonces, nosotros podemos ver de manera práctica, ¿por qué el árbol de la vida? El árbol de la vida, su raíz o su inicio representa al mismo Dios, porque Dios es el dador de la vida. Por otro lado, aquel que tiene el imperio de la muerte se llama Satanás. Y conocemos que cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente el elemento de la muerte fue introducido. Entonces, el árbol de la vida representa a Dios y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa al enemigo de Dios, a Satanás. Entonces, ahí en medio estaba Adán, con una decisión que tomar. Entonces, en ese escenario entra el enemigo de Dios, ¿no? El siguiente título vemos la tentación de Satanás. Entonces, allí también tenemos un versículo que narra, o algunos versículos que narran cómo se desenvolvió esta situación. En Génesis 3, del 1 al 5, ¿no? Allí narra cómo fue la situación, cómo Satanás se aprovechó de la situación, ¿no? Aquí un versículo dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, aquí vemos algo, amados jóvenes. Primero, yo le pregunto, si en este momento a usted se le acerca una serpiente, ¿será que usted va a acceder a una conversa? Yo estoy seguro que no. Yo creo que en el momento que usted vea que asoma una serpiente, usted sale corriendo. Entonces allí vemos cómo al inicio la serpiente seguramente no era un animal de temer. No era un animal al cual usted veía y salía corriendo. Seguramente su apariencia era agradable, ¿no? Satanás tal vez aprovechó esa oportunidad a través de la serpiente, viendo que la serpiente era agradable también. O sea, no era algo de temer. Entonces, allí Satanás usó con astucia dos cosas. La primera cosa, la apariencia. Como dije, la serpiente no era algo de temer, tal vez era algo agradable. Y la segunda cosa, el discurso. Él sabía que estas dos cosas eran clave para engañar a Eva y él las usó. Cuando él hizo uso de estas dos cosas y él tuvo el acercamiento, entonces él empezó con su seducción. Él empezó a seducir a través del engaño, ¿no? Vemos en una parte más abajo donde dice que él no solo tentó a Eva, sino que la sedujo con la apariencia
y con el discurso. Entonces, hoy en día, joven, nosotros debemos de prestar atención. En el día a día, desde que usted se levanta, usted es puesto delante de los dos árboles. Usted debe de elegir de qué árbol comer. ¿Será que cuando tú te levantas, lo primero que tú buscas es el árbol de la vida? ¿O tú empiezas con el árbol de la ciencia del bien y del mal, tu día? Muchas veces te levantas con los afanes de este mundo. Sabemos que en este tiempo todo el mundo tiene calma, tiene reposo porque no hay apuro de salir corriendo en el día a día. Pero ¿será que cuando tú te levantas lo primero que buscas es el árbol de la vida? Joven, son cosas que nosotros necesitamos reflexionar. Adán fue puesto en medio de los dos árboles y él escogió el lado que no debía escoger. Hoy, diariamente, tú también eres puesto delante de los dos árboles. ¿Cuál es el árbol que tú decides comer en tu día a día? Tienes que prestar mucha atención a él. Nosotros debemos de tener en cuenta que Satanás a veces conoce cuáles son las cosas que nosotros deseamos. Y cuando hay algo que tu corazón desea, él ya sabe por dónde entrar. Él tiene una puerta de entrada, cómo seducirte. Él siempre te manifiesta, te presenta la seducción a través de lo que tú deseas. Recuerda, hoy Satanás no se te va a presentar como una serpiente, porque seguramente ves una serpiente y corres, pero él se presenta de otra manera. En segunda de Corintios 11:14, Pablo dice, voy a leer solamente la primera parte, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces vemos cómo Satanás tiene la astucia de disfrazarse, de convertirse en algo deseable, agradable, ¿no? Como leía el otro día en una página cristiana y decía, Satanás no tiene la manera de hacer llamativo a tus ojos el infierno. Él no puede hacer que el infierno sea agradable para ti, pero hay una cosa que él sí puede hacer. Pintarte de 1000 colores el camino hacia el infierno, volverte agradable el camino hacia el infierno. Entonces, es más fácil que tú vayas caminando por una senda que te causa alegría, que te causa, no sé, un sentimiento de complacencia, pero su final es final de perdición. Entonces, nosotros debemos de tener claro por qué camino estamos caminando. Mira, voy a leer una frase que el libro dice. El diablo comenzó haciendo preguntas, es decir, intentaba sacar a Eva del terreno de la fe, de la obediencia a la palabra de Dios y llevarla al terreno de la razón, donde lograría poner dudas sobre lo que Dios había dicho. Satanás, esa es su estrategia desde el inicio. Él no ha cambiado de estrategia, él no es innovador. Lo único que hace es pintarte cuadros diferentes, pero su forma de trabajar es la misma. Por eso nosotros debemos de saber cómo es que él trabaja para seducirnos e inducirnos a lo indebido. Entonces, dice que él comenzó con una duda. A veces vienen dudas a tu cabeza. Y luego él avanza con una mentira. Él empieza a convencerte de algo que no es así. Y él termina engañándote. Cuando ya tú dudaste, y ya tú piensas que la mentira de Satanás es real, entonces tú fuiste engañado y lamentablemente fuiste sacado para afuera del jardín. Señor Jesús, hermanos, la tentación de Satanás es una cosa que nosotros vivimos cada día. Nosotros necesitamos estar pendientes, estar apercibidos de cuál es su manera de trabajar para reconocer rápidamente cuál es el engaño de Satanás. Señor Jesús, luego de que Satanás logró, ¿no? Luego de que Satanás logró engañar, él logró algo que él deseaba. ¿Cuál era eso? ¿Qué era lo que él deseaba? El ejercicio del alma. El hombre fue creado para comer del árbol de la vida y que automáticamente su espíritu supiese cuál es el plan de Dios. El hecho de que Dios había colocado en medio del huerto el árbol de la vida indicaba que ese era el plan central de Dios en su propósito. El hombre comiese del árbol de la vida. Entonces, Satanás sabía que si el hombre activaba su espíritu, él iba a perder completamente. Por eso él quiso que lo que fuese activado de nosotros fuese nuestra alma.
Entonces, empezó el asunto del ejercicio del alma. Eva abrió su alma. Usted va a decir, pero ¿cómo ella abrió su alma? Aquí vamos a ver. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella fue despertada en su voluntad. Ella vio que era bueno, deseaba, su voluntad deseaba comer ese árbol, ¿no? Luego, ella vio que era agradable a los ojos. Su emoción fue despertada. Era algo agradable, algo que era codiciable, ¿no? Y luego dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, mente. Entonces vemos cómo fue despertada en su voluntad, en su emoción y en su mente. En el capítulo anterior vimos que el hombre está subdividido, su alma está subdividida en 3 partes, mente, voluntad y emoción. Entonces Satanás logró su cometido, que era alcanzar el alma del hombre. Entonces, una vez que Eva adquirió o comió el fruto, el alma le ordenó al cuerpo y éste comió del fruto. El alma ordenó al cuerpo y éste comió del fruto. De esta manera el alma del hombre llegó a estar corrompida. Aquí vamos a ver un principio importantísimo, jóvenes, que nosotros debemos de considerar en nuestra vida. El título dice, Eva actuó por sí misma. Nosotros debemos de tener claro, jóvenes, que nosotros no podemos actuar por nosotros mismos. El hombre no fue creado como un ente aparte de Dios. El hombre fue creado para depender plenamente de Dios. Y en esto nosotros debemos de tener claro, nosotros no tenemos la capacidad de vivir solos. No fuimos creados para vivir solos y dependientes. Nosotros somos independientes, nosotros somos dependientes de Dios. Preste atención a esta lectura que voy a hacer, una breve lectura. En la mayoría de los casos, cuando somos engañados por Satanás, preferimos actuar por nosotros mismos, en lugar de tener comunión con Dios o con algunos de los hermanos con respecto a nuestros deseos, sentimientos y dudas. Proceder de esa manera permite que Satanás nos engañe siempre, tergiverse la palabra de Dios y transforme la bendición en maldición. Jóvenes, nosotros no fuimos creados para ser independientes. Nosotros dependemos de los demás, dependemos de Dios. Cuando no hay un hermano a su alrededor con quien tener comunión, entonces usted debe de buscar al Señor y orar y pedirle dirección en cuanto a las cosas que usted siente, en cuanto a las cosas que usted desea o en cuanto a las cosas que se convierten en duda. Pero si usted tiene con quien tener comunión y con quien orar juntos y leer la palabra juntos, busque ayuda de los hermanos. Jóvenes, esto es lo que siempre recomendamos a ustedes. Buscar la comunión con Dios y con los hombres es lo que siempre nos va a ayudar. Si Eva hubiese tenido comunión con Adán, a la final no hubiese sucedido tal situación. Pero ella actuó sola, ella se creyó independiente y ella incurrió en error. Esa es una grave falta que nosotros podríamos cometer y de hecho cometemos continuamente. Por eso debemos de cambiar nuestra perspectiva. Señor Jesús, aquí hay una parte que yo quería leer también breve que dice, no podemos impedir que Satanás nos tiente, pero podemos impedir que logre cumplir su propósito. Él muchas veces nos tienta, de hecho, las tentaciones vienen a diario, pero nosotros podemos impedir a través de la comunión con Dios y con los hermanos y con la palabra de Dios el cometido que Satanás quiere cumplir en nuestras vidas. Entonces, después de todo esto, vemos los resultados de la caída, ¿cierto? Hay 8 puntos que aquí muestra el libro en cuanto al resultado de la caída. Los voy a mencionar brevemente. El primer resultado fue que su alma se contaminó. El alma del hombre fue corrompida, quedó ocupada, usurpada. El alma fue envenenada y surgió la naturaleza independiente. Esta es la causa después de la caída. Entonces ahí vemos que el hombre piensa que es independiente, pero recordemos, la vida que Dios implantó en nuestro interior, la vida divina, no es independiente, es dependiente de Dios. Jóvenes, esto tenemos que tenerlo claro. El segundo resultado fue que la naturaleza del cuerpo humano cambió. Por muchas ocasiones nosotros hemos hablado de la situación del cuerpo. El hombre fue creado del barro, era un hombre de barro. ¿Cómo volvió carne su cuerpo? En el momento en que la naturaleza pecaminosa entró al hombre, la muerte entró al hombre, vino el cuerpo.
porque el cuerpo se desgasta, se envejece y muere. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, pero a través de la corrupción de Satanás nosotros morimos con el tiempo. Entonces, el cuerpo fue dañado, la naturaleza del cuerpo fue cambiada por causa de la naturaleza satánica. Señor Jesús, el tercer resultado fue que el espíritu del hombre quedó amortecido. Se aisló de Dios y perdió su función para con él. Entonces, cuando Satanás usurpó el alma, contaminó el cuerpo, el espíritu del hombre, que era la parte más íntima del hombre, quedó amortecida, arruinada para su función original. Hoy, Dios, cuando entró en nuestras vidas, a través propiamente de la redención, lo primero que Él llegó a habitar fue en nuestro espíritu. Y allí Él está haciendo un trabajo para salvar nuestra alma y redimir nuestro cuerpo en el futuro. Jóvenes, nosotros necesitamos entender todo el daño que se creó a causa de la caída. El cuarto resultado fue que el hombre caído fue constituido pecador. En Romanos 5:12 y versículo 19 dicen: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí vemos que no importa que usted diga: pero yo soy bueno, yo no le hago el mal a nadie, yo ayudo a mis vecinos, yo ayudo a las personas. No, la Biblia dice que bueno solo hay uno, que se llama Dios. En nosotros no hay bondad. Este cuerpo nos recuerda que nosotros somos la constitución del pecado. Entonces, la Biblia muestra que nosotros fuimos constituidos pecadores por uno. Así usted no haga mal. Nosotros somos pecadores no porque pecamos, sino porque ya tenemos la esencia del pecado en nosotros. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que tener claro eso. Día a día nosotros procuramos vencer este cuerpo pecaminoso y nuestra mente que nos induce siempre a lo negativo, a través del ejercicio del Espíritu. Eso sí, pero lamentablemente fuimos constituidos pecadores. El quinto resultado fue que el hombre caído terminó condenado. Romanos 5:18 dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, el hombre terminó condenado por causa de su pecado, ¿no? Por causa de su pecado. El sexto resultado fue que la maldición se introdujo. Nosotros vemos ahí en Génesis cuando el Señor profirió la maldición para el hombre, para la mujer y para la serpiente por causa de todo el daño que crearon a partir de la desobediencia. Entonces el hombre quedó, podemos decirlo así, aunque suene un poco brusco, maldecido por causa de la desobediencia. Entonces todas estas cosas son consecuencias de la caída. El séptimo resultado fue que el hombre salió expulsado del paraíso. Él no tuvo más acceso al árbol de la vida. Imagínense si Dios hubiese permitido que nos quedásemos en el huerto. Hubiésemos podido comer el árbol de la vida y lamentablemente el hombre iba a tener que vivir todo el tiempo a través de este cuerpo pecaminoso. Por eso Dios en su amor y en su misericordia tuvo que separar al hombre del huerto para que él no viviese eternamente de la manera en que vivimos ahora. Imagínense vivir eternamente con todos los sufrimientos que hay, con todas las cosas negativas que rondean en este mundo. Sería terrible vivir eternamente de esta manera. Por eso Dios no lo permitió y nosotros salimos expulsados del paraíso por causa del amor de Dios. Y el octavo resultado fue la muerte. Finalmente, el hombre terminó muriendo. Eva, Adán, ellos no murieron inmediatamente, pero al final terminaron muriendo. Ellos ya no están más con nosotros. Entonces llegó a ser realidad lo que Dios había dicho. Entonces, joven, ¿qué tiene que ver el asunto de la caída? ¿Qué tiene que ver el asunto de la forma en que Eva actuó, independiente, la tentación de Satanás? ¿Qué tiene que ver esto con la redención? Tiene mucho. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que venir a la tierra, convertirse en hombre, morir en la cruz y redimirnos de nuestros pecados. Fue esta la causa por la cual Dios tuvo que redimir al hombre, por causa de que el hombre cayó. Por causa de que el hombre fue engañado por Satanás y fue constituido en pecador y fue condenado, Dios tenía que salvar porque ese era
el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que el hombre sea su expresión en la tierra. Y ya con un hombre sucio, contaminado, ya no podía desenvolver su encanto. Entonces, jóvenes, esta ha sido la primera lección. Recordamos, en amor a Cristo les rogamos. Lean toda la lección, respondan las preguntas, lean todos los versículos que son necesarios para ser instruidos como discípulos de Jesús. Jóvenes, les dejamos aquí esta lección. Que el Señor les bendiga y los guíe y los llene de su espíritu grande.